Yo cada vez estoy más informal en la comunidad, pero bienvenidos a la clase de Geo con Rodri. Hoy día vamos a retomar todo lo que habíamos estado haciendo con SEO. Ustedes saben que el año pasado hicimos hartas cosas con SEO, nos pusimos a aprender bastante con el Rodri. Y bueno, duró hasta el verano, creo, todo lo que estuvimos haciendo con SEO. Diciembre fue lo último, sí. Y paramos porque después empezamos a tomar muchos invitados, empezó a llegar mucha gente, entonces paramos un poco con las clases y ahora vamos a retomar porque ahora ya no es SEO lo que vamos a revisar, ahora vamos a revisar Geo. Y ahí está la pregunta, para todos los que se Ah, preguntan. ¿qué es el Geo? ¿Qué es Geo? ¿Acaso lo escribí mal? Era National Geographic, era eso, no sé las diferencias. Guerra, sobre política, geopolítica, Es geopolítica. ¿Acaso Claude ya no se llama Claude y se llama Geo? Bueno, geometría. geometría. Rodri nos va a responder ahora con esta clase que es la introducción a todo lo que tiene que ver con Geo. Dale, Rodri. Perfecto, muchas gracias. Y feliz de estar nuevamente aquí compartiendo conocimiento y pudiendo enseñar un poquito de lo que hoy aprendiendo yo también, porque tal como estabas diciendo, Geo es algo muy nuevo. Eh, de hecho, hay cosas que todavía se van viendo en el día a día cómo funcionan y cómo está afectando en cada una de las cosas. Pero vamos a ver hoy día sobre todo el qué es y por qué debería preocuparles estar al día con esto para todos los que tienen un e-commerce en Shopify, y sobre todo lo vamos a enfocar ahí para que vayamos aprendiendo y viendo todo esto de la mano. Dicho esto, vamos a presentar, ¿ya? Vamos a partir qué es el Geo y por qué tu Shopify debería saber, ¿ya? En este curso, que va a ser de varias clases, vamos a ir viendo qué lo que es, cómo aplicarlo y cómo nos puede ir sirviendo al futuro. Concretamente en la clase de hoy, vamos a pasar por 5 etapas. En la primera, vamos a ver el nuevo comportamiento del comprador online, donde ya viene desde un buscador, pasó del buscador tradicional a un asistente de IA, ¿ya? Que puede ser en el mismo Google o desde otros que hoy existen. Vamos a ver cuáles son los motores de IA que más pesan hoy en día para e-commerce, ya que partiendo por los 4 que más se usan y los que más pueden afectar en los resultados. Vamos a ver concretamente lo que estaba conversando la Vale, que es Geo versus SEO, ¿ya? Las diferencias y las sinergias que hay entre ellos. La oportunidad real para la tienda, los que tienen un Shopify, de cómo aprovechar esto que está pasando. Y vamos a terminar con una tarea práctica para que vayan viendo sus propios resultados de sus e-commerce. Vamos a partir por el nuevo comportamiento entonces del comprador online. Y aquí vamos viendo las principales diferencias. Vamos a ir viendo línea por línea cómo busca hoy el cliente actual, ¿ya? Antes, un cliente buscaba y escribía zapatillas para running en Google, ¿ya? Hoy pregunta a ChatGPT o a otros LLMs, zapatillas de running para principiantes, talla 41, de color rojo, que no me duele la rodilla y que tengan una buena amortiguación. No puse todo ahí para que no fuera tan largo, pero ya con esas dos diferencias, la estructura de la pregunta se hace mucho más compleja, ¿ya? Por lo tanto, los resultados van a ser muy distintos. Antes Google les arrojaba 5 o 10 links, los que estaban en la primera página, por lo tanto, el cliente tenía que ver los títulos, los azulitos, los títulos azules que no estamos acostumbrados a ver, más la pequeña descripción que se muestra abajo, y entre esos ir eligiendo el que más se adaptaba a su búsqueda, y ahí empezar a seleccionar. Entraba a 3, 4 tiendas distintas y tomaba varios minutos en investigar lo que andaba buscando, ¿ya? Para ver si a lo mejor compraba o ir guardando esos resultados y tener una comparativa para a lo mejor volver a tomarla en un futuro. Hoy, como la pregunta es tan concisa y
tan estructurada, recibe como resultados entre 2 a 3 recomendaciones con un contexto y razones de por qué las respuestas que está mostrando son las indicadas. Hacer clic directo en el link de la tienda recomendada y decide en menos de 5 minutos, porque si concuerda lo que él preguntó con donde llegó, está listo para comprar, ¿ya? Esa es la gran diferencia hoy. Viene mucho más convencido de comprar hoy en día. Aquí tenemos algunos números que son abismantes si uno los mira en perspectiva. Los usuarios semanales de ChatGPT son alrededor de 200 millones de personas, ¿ya? Facebook se demoró 4 años en llegar a esa cantidad de usuarios. YouTube se demoró alrededor de 10 años en llegar a esa cantidad de usuarios. Y ChatGPT lo logró en 2 años. Entonces ahí vemos cómo esta tecnología ha ido atravesando todos los rangos de edades y de personas, indistinto de las profesiones, oficios o lo que hagan, y está tomando a todos por igual. El crecimiento más rápido en la historia de Internet. Estos son números activos en el 2025, ¿ya? Después tenemos 1 millón de usuarios de Google I Overview, perdón, 1.000 millones de usuarios de Google I Overview, que obviamente siguen usando Google, pero supongo que ya todos han visto esos resultados resumidos y con IA que aparecen al principio de los resultados hoy en día, antes de cualquier resultado orgánico. Entonces también estamos ante una IA que nos está dando respuesta a las preguntas más complejas que hacemos. Y por último tenemos el 71% de compradores confía más en una IA que en reseñas tradicionales. Esto es un estudio que hizo Salesforce en el año 2024, y la IA es el nuevo asesor de ventas. Y esto lo pueden comprobar muy fácilmente. Supongo que todos hemos escuchado a alguien que ha dicho que está enfermo o que tiene algunos síntomas y que le preguntó a ChatGPT cuál es posiblemente su enfermedad o cómo solucionarla. O sea, si hoy en día las personas están confiando, en vez de ir al médico, confían en lo que les contesta ChatGPT, imagínense la confianza que hay cuando le pregunta qué comprar y con estas características que necesito. Es así de resolutivo las intenciones de búsqueda que tiene y la confianza en el resultado que entrega. Por eso no podemos dejarlo pasar y no podemos estar como si esto aún no ocurriera. ¿Cuáles son los motores de IA que más pesan hoy día para e-commerce? Tenemos, bueno, los que hemos ido conversando. El más prioritario y que más pesa hoy en día es efectivamente el de Google, que son las iOverview o el modo IA de Google. No todo el mundo activa el modo IA, pero el iOverview se activa automáticamente, aunque no lo queramos, ¿ya? Por lo tanto, estar ahí es prioritario. Aparece antes de los resultados orgánicos y si no está ahí, era invisible a más del 90% del mercado. Sobre todo cuando hay búsquedas informacionales. Por lo general, hoy la respuesta a esa búsqueda es del tipo iOverview. Por lo tanto, si sus páginas web no están optimizadas para que la IA pueda leerla y hacer un resumen rápido que pueda mostrar ahí, están perdiendo muchos lugares y poder estar de cara al cliente, ¿ya? En segundo lugar, tenemos ChatGPT con su búsqueda en la web, que es la herramienta más usada en el mundo en cuanto a la IA. Sus recomendaciones de producto no tienen tienen conversiones muy altas, perdón, ¿ya? ChatGPT y todos los estudios han demostrado que se complementa a Google, ¿ya? No le quita búsquedas a Google. Las búsquedas, las cantidades de búsquedas en Google siguen siendo las mismas cantidades. No ha bajado desde que apareció ChatGPT. Sin embargo, las búsquedas en ChatGPT cada día siguen incrementando su número. Por lo tanto, de ahí se puede inferir, porque no tenemos cómo comprobarlo, a que el cliente busca en ambas partes o está teniendo un nuevo usuario, este ChatGPT, que no es el mismo que busca en Google.
¿ya? Porque si se siguen manteniendo las búsquedas de Google y las de ChatGPT siguen creciendo y no le está quitando terreno, o se están sumando más actores a usarlo o están yendo a las dos partes el usuario. Por lo tanto, es imprescindible estar en ambos lados. El tercero viene siendo Perplexity, ¿ya? Que es otra guía y que está muy enfocada en búsquedas más informativas y de una investigación más profunda, ¿ya? ¿Quiénes por lo general usan Perplexity? Todas las personas que están en un ámbito más de B2B, en grandes rasgos, obviamente también hay personas que no lo están, pero el negocio B2B se basa mucho en eso y sobre todo cuando son negocios más complejos, llámese minería, llámese holding grandes o cosas así, están usando mucho Perplexity para hacer informes, para hacer investigaciones de mercado, para hacer investigaciones más profundas de compra, tal como lo mencionábamos antes, ¿ya? Personalmente yo tengo un cliente que trabaja en minería, le presta servicios a la minería a nivel mundial, y el enfoque hoy día está en ChatGPT y Perplexity, porque sabemos que los usuarios de él, que busca sus servicios en este caso, está usando Perplexity. Entonces hay que tenerlo contemplado en tercera opción para un e-commerce de productos, tal como estamos hablando, pero no descuidarlo. Y en cuarto lugar tenemos a Gemini y Microsoft Copilot, ¿ya? Que son unas IAs que vienen emergiendo. Gemini sigue siendo de Google, pero su uso directamente es inferior a los otros tres que acabamos de ver. No hay que descuidarlo porque obviamente va a ir ganando terreno por el camino, pero hoy está siendo muy por debajo de los otros nombrados, ¿ya? Por lo tanto, es algo a tener considerado, pero no enfocarse ahí en los resultados hoy en día, sino que hay que enfocarse en Google I Overview y ChatGPT como los prioritarios. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Muy rápido o muy complicado? No, yo por lo menos bien. No sé si alguien tiene dudas. Yo creo que no. Porque si no, ¿Hay alguien de los que está hoy día que ya haya buscado productos para comprar en ChatGPT o alguna otra IA que le haya dado resultados que lo convencieron? a mí me pasa con el overviews. Ya, la respuesta de ahí te Sí, basta en el fondo. Ya. sí, es heavy. De hecho, lo primero que tú hablaste, el tema de... Yo tengo hartas amigas que trabajan en retail, pero como product manager. Bueno, no, tengo hartas, tengo dos. Y esas dos me han dado este comentario de, tú no sabes lo chato que es trabajar con personas que creen que saben más que tú porque le buscaran en ChatGPT. No sabes lo chato que es porque les da información a veces también errada o que ya no hay stock, por ejemplo, pero están tan convencidos o convencidas y a mí me pasa eso con la inteligencia artificial de Google, porque yo sí leo eso y la verdad es que no hago doble check. Yo me quedo con eso. Yo digo como, si es el resumen de todo lo que está, ¿qué voy a...? Me quedo con eso nomás. Efectivamente, la gente confía demasiado, diría yo. A lo mejor en la compra de un producto no es tan importante o tan prioritaria, pero cuando se automedican o autoevalúan con una respuesta de IA, está siendo de cuidado. Así que Sí. hay que tener ojo ahí también. Igual hay harto tema con las redes sociales. No sé si he visto que salen varios posts como persona que estuvo 3 años yendo a doctores y nadie sabía, que lo metió a ChatGPT y ChatGPT le dijo que tenía un tumor y gracias a eso se salvó y no sé qué. Uno tampoco sabe la veracidad de esos tipos de posts, en verdad. Yo creo que influyen un montón. Yo creo que mucha gente hoy día debe decir como, se lo paso a ChatGPT, no confío en los doctores. Yo creo que ahí está el error. Si el error no está en consultarlo, sino que en verificarlo después con un especialista. Y Claro. ahí, al final estamos hablando de tu salud. Entonces no se la puedes confiar a una IA, porque la IA, y para que todos entendamos cómo esto funciona, la IA te da respuestas en base a algo que ya está aprendido y está evaluando cuál puede ser la mejor respuesta o lo que viene a continuación de lo que tú preguntaste.
con lo que ya sabe. Entonces, muchas veces esa respuesta podría ser no la más adecuada, pero sí la que ella encontró que era lo más adecuado para lo que tú preguntaste. Y ahí también la gran importancia de los prompts que hacemos como consulta, porque si no les damos un buen contexto, la respuesta va a ser mal contextualizada. Entonces Sí. ahí también depende mucho de lo que nosotros metamos la respuesta que vamos a tener. Pregunta, estas nuevas como respuestas que te da Google con shopping, ¿tiene que ver con todo esto? Porque a mí de repente me pasa que me hace una comparación en shopping, me toma como, y tampoco sé si es shopping, pero ya, yo lo veo como shopping, agarro el producto, tú abrís la ficha y te empieza a salir al tiro una, como una comparación. Sí, sí. Y eso lo vamos a ver en una poquito más adelante, pero tiene que ver con la cantidad de características que nosotros le incorporamos al producto, y esas son, que vean temas de datos estructurados, que después lo vamos a ver en las siguientes clases, dónde van esos datos dentro de la hoja o de la planilla del producto en Shopify, ¿ya? Para que sea capaz Google de comparar con los otros, ¿ya? Así Ah, que es súper importante llenar esos datos para poder aparecer en esas comparativas, porque si no, no van a aparecer. Si no tienes esos metadatos llenados, en el fondo no tiene Google cómo meterte a esas comparativas, porque no sabes que estás dentro de eso. Sirve para el tema de los filtros, sirve para las comparaciones, y también vamos a ver, voy a avanzar. Todavía no vamos ahí, pero lo vamos a mencionar más adelante. Tú hablaste recién de respuestas que lo mandan al cliente a comprar cuando ya no hay stock, ¿ya? Y ahí también es culpa de cómo está la información compartida con las IAs. Las IAs por lo general leen desde los datos estructurados y no de lo que ve el cliente en una página, ¿ya? Por lo tanto, si los datos estructurados, que son, para que todos lo podamos entender, son datos que están no a la vista del cliente, sino que en el HTML, en el código del sitio, ahí se pueden leer, y si están mal hechos, posiblemente no van a coincidir con lo que ve el cliente a vista de humano, digámoslo así, con lo que lee una IA. O si están desactualizados, va a pasar lo mismo. Puede que yo entrando como humano lea que este producto tiene 0 en stock, pero el dato estructurado que está asociado a ese stock me está diciendo todavía que tiene 10, que tiene más o algo así. Entonces, por eso hay esas discordancias en ese stock. O simplemente porque cuando dio el resultado no fue a buscar lo que estaba actualizado en este momento en la página, sino que se quedó con lo que ya sabía y mostró el resultado nada más. Así que todas esas cositas pueden pasar en ese momento. ¿Por cuál empezar si tu tienda vende en Chile o en Latinoamérica? ¿Ya? Como decíamos antes, la prioridad Google I Overview. El 90% del tráfico de búsqueda en Latinoamérica pasa por Google. Optimizar para Google I Overview es la palanca con mayor impacto inmediato, ¿ya? Por mucho que todos estemos usando ChatGPT, sigue siendo el rey Google. Y hoy día con los resultados de I Overview. Por lo tanto, tenemos que tenerlo optimizado para aparecer en ese tipo de respuestas y ya no solo en los 10 primeros lugares dentro de la primera página de respuesta. Los overview aparecen en el 47% de las búsquedas de producto, esto contado en el 2025. Se activa especialmente con preguntas largas de tipo ¿cuál es el mejor X para hacer tal cosa? Favorece páginas con datos estructurados y contenidos de tipo preguntas frecuentes, porque estábamos hablando recién de los datos estructurados, son primordiales. Está activo en Chile, México, Argentina, Colombia y todo Latinoamérica. ¿Ya? Por lo tanto, hay que estar ahí, hay que estar con la página optimizada para aparecer con buenos resultados. Segunda prioridad,
ChatGPT, como lo veníamos diciendo, alta intención de compra, crece rápidamente en Latinoamérica, segundo en cantidad de búsquedas y se suma a Google. No se reemplazan, tal como les mencionaba antes. Por lo tanto, podríamos tener dos clientes independientes o un cliente confirmando lo que vio en un lado, yendo a confirmar al otro lado. Y tercero, Perplexity, como lo decíamos, con una audiencia profesional que cita fuentes directamente. O sea, si Perplexity te entregó como resultado, está el link a tu sitio directamente ahí, llegar y cliquearlo siempre. A diferencia de ChatGPT, que muchas veces lo nombra la marca, pero no pone un link directo. Geo versus SEO, ¿ya? Es capa adicional para la IA. Si nos enfocamos en las diferencias y vamos viendo en el lado izquierdo lo que es SEO tradicional, lo que vimos el año pasado en las clases, y para los que no la han visto pueden ir a verla, están disponibles dentro de la comunidad. El SEO tradicional se enfocaba en aparecer en Google en las primeras posiciones de los resultados, que cada día están más lejanas de ser efectivas para vender. ¿Y por qué? Aunque sigo haciendo SEO, ¿por qué lo digo así? Porque cada día las respuestas orgánicas están más abajo en la página de resultados. Primero aparecen los resultados de shopping, después aparecen los resultados de pago, aparecen los resultados que están asociados a Google Maps o la georreferenciación que tenemos cercana. Luego vuelven a aparecer muchas veces resultados de shopping y después vienen los resultados orgánicos, ¿ya? Entonces, cada vez está siendo más lejano o a más scroll llegar a ese tipo de resultados. Por lo tanto, si bien sigue siendo importante ser considerado dentro de los primeros resultados del 1 al 10, del 1 al 20, porque efectivamente hasta ahora se ha ido comprobando que de ahí aparecen la mayor parte de los resultados de iOverview, ¿ya? Y también en muchos casos los de ChatGPT. Es necesario tener buenos resultados en eso, pero no necesariamente me va a traer los resultados que estoy esperando. Alguien dijo algo en el chat, pero no alcancé a leer. A ver, dice, yo pensé que lo había... Ah, no, no, es antiguo. Estaba hace rato. Es que ahora parece que está muy malo el chat del Meet, como que de repente tira el mensaje así aleatorio. Ya, la voy a... sigo acá. Después tenemos el motor objetivo del SEO tradicional está dirigido en el algoritmo de rastreo, de Google, el que te hacía aparecer en los primeros resultados de esa página inicial. Sin embargo, hoy día el GEO está orientado en aparecer en los LLMs, ¿ya? Que son ChatGPT, Gemini, Perplexity, todos ellos. Las unidades de éxito cuando uno evaluaba SEO tradicional eran estar lo más arriba en el ranking de posiciones orgánicas. Los resultados para el GEO es la visibilidad de marca, las menciones en la IA que te esté dando y entregando como resultado, ¿ya? Eso es cuando estamos apuntando al GEO. El contenido clave en el SEO eran las keywords, en los títulos, en los H1, en los metatítulos, en las metadescripciones que hemos ido viendo. Tener ahí las palabras claves que queríamos posicionar era el objetivo principal del SEO para aparecer en ese tipo de resultados. Hoy día, para aparecer en GEO, hay que tener hechos claros, una buena estructura de contenido y una autoridad real de marca, ¿ya? Para que la IA o cualquier inteligencia artificial tenga confianza en poder citar tu contenido, que sepa que es una información auténtica, con respaldo, y que no es un fake o algo que pudiese ser inconveniente de mostrar, ¿ya? Eso es lo principal para aparecer en los resultados de la IA, que pueda corroborar que es una información fidedigna. La medición del SEO tradicional, ranking más tráfico orgánico, ¿ya? O sea, las primeras posiciones y cuántas veces apareces. Y en el GEO, la presencia en las respuestas de IA más el tráfico de referidos, que hoy día ya lo podemos evaluar y ver en Google Analytics
por ejemplo, todo lo que está llegando desde ChatGPT, desde Gemini, desde Perplexity, aparece tal cual mencionado cuando llegan desde allá. ¿Son independientes uno del otro o se excluyen? Y rotundamente es un no. El SEO bien hecho es la base para el GEO. De hecho, yo lo comenté el año pasado cuando hacíamos las otras clases, sin yo hacer modificaciones a los trabajos que ya había hecho con mis clientes, empezaron a aparecer en las respuestas de ChatGPT, porque ¿cuál era la diferencia a el trabajo de otros SEOs, ya de otra gente que se enfoca en SEO? Yo siempre he seguido haciendo el SEO como se viene haciendo desde muchos años, y en el fondo es crear un buen contenido que responda a preguntas habituales de cliente, de las que aparecen habitualmente, de las que son las más buscadas, de las que son aparecen en las reseñas, por ejemplo, o lo que escribe el cliente preguntando. Con todo eso me he basado para ir generando contenido que se va publicando en el sitio web. Hay otros SEOs que se basaron mucho en posicionar, repetir y hacer lo más posible para que esas palabras claves, no el contexto, fuera lo primordial de las páginas, ¿ya? Y que dio muy buenos resultados, estaban en los primeros lugares, pero sin embargo hoy a la IA no le dice nada porque la IA necesita un contexto y entender que este sitio habla de este tema y es un referente en este tema. Y es eso lo que privilegia. Por lo tanto, recapitulando y como respuesta definitiva, el GEO no es independiente del SEO. El GEO es una capa adicional sobre el SEO enfocada en las IAs, ¿ya? Pero si el SEO no está bien hecho, si tu sitio no está bien estructurado, no tiene los metadatos o los datos estructurados que hablábamos delante, no carga rápido, no tiene una estructura de contenido adecuada, no va a posicionar, no va a aparecer en los resultados, ¿ya? Por lo tanto, no son independientes, uno complementa al otro. ¿Dudas o algo que hay ahí en eso? Porque eso es primordial para ir avanzando después, que se entienda que, cuáles son las diferencias, pero que no son independientes entre sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo lo puedo medir? Porque no me dice directamente cuántas veces me citan, como si podría verlo en Google Search Console del SEO normal, ¿o no? Mira, hay dos formas hoy día de medir. Uno, por un lado, las citas se miden no en concreto y así, pero efectivamente, por ejemplo, yo uso SEMrush y me dice las veces que hay citaciones o link con la respuesta mencionando esa marca, ¿ya? No es exacta, porque debemos recordar que los datos o las consultas que se hacen sobre ChatGPT, por ejemplo, son privadas, ¿ya? Por lo tanto, no sabemos cuál es el prompt que hubo ahí, pero sí tenemos la capacidad de saber que fue citada en la respuesta. La otra es ya directamente sobre el sitio. Cuando uno va a Google Analytics hoy en día, aparece como fuente de tráfico cuando viene de ChatGPT. De hecho, menciona cuando hubo un link, que aparece como ChatGPT y referencia, cuando hubo un link y algo lo pinchó, o cuando llegó desde ChatGPT, pero no sabemos directamente cómo. O sea, no pinchó en un link para llegar desde ChatGPT, pero sí llegó desde ahí. ¿Ya? Lo mismo con Perplexity y Gemini. Se pueden ver directamente en Google Analytics hoy en día como tráfico de referente, una fuente de tráfico referente. ¿Ya? Mira. Después tenemos la oportunidad real para tu tienda en Shopify hoy en día y la ventana que poco están aprovechando. ¿Ya? Vamos a ir primero que todo con la realidad de la mayoría de los Shopify de hoy. Las fichas de producto están escritas para Google, ¿ya? O para el comprador tradicional que va y lee ese contenido que tenemos en esa ficha. No existe una estrategia de preguntas frecuentes orientadas a preguntas de IA, que son las más tradicionales que
cita una IA, por ejemplo, cuando le hacen una pregunta directa y rescata ese párrafo conciso que está respondiendo a esa pregunta dentro de tu sitio, ya sea en la categoría o en la ficha de producto. Los datos estructurados, o esquema que se llama, están incompletos o ausentes. En las clases posteriores vamos a aprender a revisar qué muestra como dato estructurado nuestra página de Shopify y qué le falta a esa página, ¿ya? Por defecto, Shopify sí tiene la construcción y tiene datos estructurados, pero son en la mayoría bastante pobres, ¿ya? Son lo más básico. No tiene todo lo necesario y le faltan muchas cosas, ¿ya? Por lo tanto, es necesario hacer una capa adicional para que la IA pueda entender qué negocio está detrás. Voy a hacer como ejemplificar muy concreto esto. Por ejemplo, en los temas gratuitos de Shopify, la ficha de producto sí tiene datos estructurados donde sale el título del producto, donde sale el precio del producto, donde sale la URL del producto, pero muchas veces o falta el stock o falta cuál es la empresa asociada a ese producto. Por lo tanto, la IA solamente sabe que hay un producto ahí que se vende, pero no lo está asociando a una empresa real, porque para entender que hay una empresa real detrás necesita saber cuál es el nombre, la razón social, el root de esa empresa, ¿ya? Y eso no está de la mano, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos problemas para ir asociándose. Mucha información de los Shopify hoy en día está en imágenes o videos. Debemos entender que ese tipo de información no es capaz de leerla una IA rápidamente, ¿ya? Videos sobre todo no tiene cómo leerla hoy en día. Imágenes muchas veces sí, pero no es lo que prioriza cuando recorre tu página web, ¿ya? Por lo tanto, si tú tienes una tabla de tallas de ropa en una imagen, no es capaz de leerla. Por lo tanto, si alguien le pregunta a una IA, necesito una blusa para tales dimensiones o tales medidas, no va a saber si esta te sirve o no y va a ir al que sí tenga esa respuesta y la pueda solucionar, ¿ya? Por lo tanto, porque tu tabla de tallas estaba en una imagen, no fue capaz de leerlo. La de tu competencia está en texto y con un dato estructurado que la puede leer fácilmente, por lo tanto, la respuesta de tu competencia es mejor que la tuya y puede darle el contexto completo a la IA, ¿ya? Cosas como esas tenemos que ser capaces de verlas desde ya. Y si buscas tu categoría en ChatGPT hoy, probablemente no apareces, ¿ya? Vamos a hacer ese ejercicio al final de esta clase para que se vayan con tarea también. ¿Qué ganan quienes se mueven primero? Que eso es hoy. La IA prioriza marcas con autoridad. Construirla hoy cuesta menos que en 1 o 2 años más, donde todos ya se van a haber subido el carro, ¿ya? Por lo tanto, tener toda la información necesaria de tu empresa asociada o de los e-commerce que manejan asociados dentro de Shopify, ojalá dentro de los datos estructurados para que se puedan ser leíbles, es perfecto. Tener referencias de terceros que los citen con nombre de su marca o den reseñas, también es muy bueno porque hay terceros mencionándolo y no ustedes mismos. Por lo tanto, los hace más creíbles. Lo primero en optimizar para SEO, crean ventajas difíciles de revertir, ¿ya? Eso es innegable. Los que trabajen hoy día rápidamente tienen muchas más posibilidades de ser citados en esos 2 o 3 que cita la IA habitualmente. Y esa es la importancia. No es como Google, que o estabas en la primera página en los primeros 10, en la segunda página en los 20, en la tercera página en los 30. Acá son 2 o 3 y no hay más, ¿ya? Por lo tanto, si no están ahí, no existe. Tráfico de mayor intención de compra, el usuario ya viene preconcebido a comprar. La tasa de conversión es mucho mayor, por lo que decíamos al principio. La gente confía mucho en una IA. O sea, si es capaz de confiarle su salud, imagínense comprar un par de zapatillas. Diferenciación real frente a competidores que aún no lo están haciendo. O sea, hacerlo hoy les va a llevar muy buenos resultados en el acumulado. Y es la misma oportunidad que tuvo quien apostó al SEO
en el 2010. O sea, mientras antes empiecen a trabajar para aparecer en los resultados de geo, mayores son las posibilidades de que la IA los cite como resultado. Tres claves de esta clase: el comprador ya usa IA para comprar. Esto no es mañana, es hoy día. La gente ya está comprando a través de ChatGPT. En estos días subí una noticia a LinkedIn que algunos lo vieron. Ya se puede comprar a través de ChatGPT sin salir de él. Lo mismo en Gemini. Puedes comprar en el Merchant Center sin necesidad de entrar a la página del vendedor. Puedes comprar directo desde el Merchant Center y sin necesidad de que te lleve a otro sitio, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que optimizar para poder estar ahí. A lo mejor no necesariamente para estar en un resultado de una respuesta, pero sí el comprador que ya quiere comprar directamente desde ChatGPT y no salió de ahí. Eso es lo que viene, por lo tanto hay que anticiparse. ChatGPT, Perplexity y iOverview son el nuevo punto de partida. Si no estás ahí, no estás en la conversación. Es así de simple. Geo y SEO se complementan. Lo que vimos, no son independientes, no reemplaza al SEO, sino que lo amplifica. El SEO sólido es la base, el Geo es la capa que te hace visible donde el comprador está hoy apareciendo. La oportunidad es ahora, la mayoría de los competidores aún no lo hace. El que llega primero construye una autoridad que se vuelve cada más difícil de alcanzar, ¿ya? Y aquí les dejo una tarea pequeña para que puedan hacer el ejercicio con sus propias tiendas o a lo mejor con las de su cliente, si es que así lo tienen. Abran ChatGPT sin iniciar sesión, desde el modo incógnito o sin loguearse, y escriban dónde comprar, tipo de producto que tienen, online en Chile, ¿ya? Por ejemplo, dónde comprar aceite desmaquillante en Chile para este tipo de ocasiones, ¿ya? O sea, algo que se me ocurrió a la rápida ahora. Insisto, sin loguearse para que no haya información anterior que la pueda sesgar el resultado, y hagan la misma búsqueda en Google Modo IA. Anoten quiénes aparecen como respuesta, vean si aparece su tienda o cuáles son los competidores que aparecen, ¿ya? Y después, ¿qué fuentes cita la IA? ¿Ya? Si hay link de por medio, anótenlos también. Con todos esos resultados, anoten las respuestas de la IA, anoten los competidores citados, las URLs que aparecen, y pásenselo ambas cosas a su IA amiga, ChatGPT, Cloud, el que estén ocupando, y pídanle comparar la URL de su competencia, la que sí apareció en esos resultados, con las de su tienda, con la página que ustedes darían como resultado para esa búsqueda que hicieron, ¿ya? Y ojo ahí, porque si no saben qué página debería tener como resultado esa búsqueda, tienen un problema de SEO, porque no están abriendo a que cada página o cada URL de su sitio sea la respuesta a una consulta. Si una misma URL es respuesta para varias consultas o es un montón de información junta que no se puede discernir a qué apunta, está mal hecha, está mal estructurada, la información no es clara, ¿ya? Por lo tanto, ya partimos desde ahí. Si ustedes no son capaces de decirle a la IA, compárame esta URL mía con esta que dio como resultado para mi competencia y cuáles son las diferencias, viene de más atrás el problema. No es aparecer en una IA, sino que armar bien el contenido de sus páginas antes de poder pasar al segundo paso. O sea, ya empezamos desde SEO hacia arriba. Para esa respuesta, y que entregue lo que tienes y lo que te falta, ¿ok? Si fuimos capaces de decirle cuál es nuestra URL, cuál es la de la competencia, cuál fue el prompt que le dijimos que buscara y que haga la búsqueda de qué me falta a mí para poder aparecer ahí, debería darte una respuesta que sea suficiente como para mejorar sus páginas
y poder atender a ese tipo de preguntas. ¿Qué viene para la siguiente clase? Los cimientos del geo. Cómo hacer que la IA lea tu tienda. Lo que estábamos conversando recién lo vamos a llevar a la práctica. Cómo los LLMs, ChatGPT y todo ello, leen tu tienda en Shopify. Ya vamos a aprender a cómo hace un barrido de tu tienda y cómo saber si la tenemos bien estructurada para que nos lea. ¿Qué son el esquema.org o los datos estructurados que hemos hablado en esta clase? El lenguaje que habla la IA, lo que lee, cómo lo lee y cómo lo entiende tu página. Cómo armar una página de producto, de preguntas frecuentes, de review, los esquemas de todo esto en Shopify, ¿ya? Muchas veces nosotros tenemos asociado esos reviews con Lux, con YouGiveMe o con alguno otro, pero no tenemos activado que el dato estructurado pueda leerlo y que esté visible en nuestra tienda. Por lo tanto, si bien lo pueden leer nuestros clientes, la IA no puede leer, por lo tanto no tiene referencias de que tenemos 150 reseñas de clientes que ya han pasado por aquí. Y una configuración práctica paso a paso de todo esto. Es lo que vamos a ver en la siguiente clase también. Eso por hoy y espero les haya gustado. Voy a mandar puros corazoncitos. Poquitos. Muy bien. Preguntas. Ahora podemos responder todo lo que haya o dudas que puedan haber. Yo tengo una pregunta. Es un poquito, entonces podemos responder todo. Yo le hice una pregunta a Claudio y me dijo: tonto, tu página no puede ser leída, error 403. ¿Ya? ¿Por qué podría ser? ¿Por qué Claudio no puede entrar a mi web? ¿Por qué tiene como un web fetch con error 403? Ya. ¿Qué es 403 de partida? Mira, concretamente no te voy a mentir porque el 403 no me acuerdo, pero cualquier resultado de tipo 400 es que no fue accesible la página, ¿ya? Eso quiere decir, concretamente el 403 no me acuerdo qué dice, pero esto puede estar pasando porque o desde Cloudflare está limitado para que no puedan entrar las IAs a leer la página, ¿ya? O desde el robot TXT, que también bloquea. Muchas veces en los videos que se subió esta semana de cómo conectar Cloudflare a Shopify en e-commerce desde cero, vimos dónde hay que configurar para que no queden bloqueados las IAs, ¿ya? Así que pueden ir ahí, mirar eso y sacarlo si es que están bloqueando. Porque me ha pasado mucho, Cloudflare lo da por defecto. Cuando se conecta el dominio, el .cl, al Shopify, deja por defecto que queden bloqueados. Y uno tiene que cambiarlo a que no quiere ser bloqueado, ¿ya? Así que puede venir desde el inicio. Ya no es ni siquiera que no lea algunas cosas, sino que directamente no entra a leer. ¿Por qué? Sí. Porque le están diciendo que no puede entrar nomás. Ya, sí, tiene razón. Me metí al TXT y dice Claudio Bot, dice al lado. Pero está todo bloqueado. GPT, Meta, Amazon. Oye, qué mal. ¿Es un Shopify, Felipe? Es Shopify. Sí, entonces lo más probable es que hayan dos cosas. Una, que esté bloqueando desde Cloudflare y que Cloudflare también esté configurado para que él haga el robot TXT. Por lo tanto, ahí hay dos cositas. Sacar que no lo haga Cloudflare, el robot TXT, que se puede deshabilitar, y también decirle que permita el paso de las IAs. Perfecto. Mira, ya saqué más platita porque voy a vender esto. Es decir, te cobro 10 luquitas por darle permiso a Oye, me gustó esto de los palos blancos con preguntas. Bien, no, bien. Es de verdad, se me pasó recién. Dije, estúpido Claudio, ¿por qué no puede? Bueno, Rodri, que igual está bueno como quizás para hacerlo post, dejarlo así como que no te pase, como que a ti no te pase. Exactamente. No es mi tienda funciona bien, sí, está bueno. Sí, hay que acordarse que hasta hace 1 año y medio, 2 años atrás, los bots
eran, ojalá no entrara ninguno, porque te quitaban recursos de tu página, hacían que se cayeran si había mucho al mismo tiempo, la gente ocupaba hosting para WordPress y pagaba el más barato, por lo tanto tenían muy pocos recursos. Entonces, de repente, cuando se encontraban en una venta fuerte, no sé, un Cyber o un Día de la Madre, por decir algo, y más bots entrando a su página para leerla, las páginas se caían simplemente. Entonces, por eso trataban de bloquear todo lo que fuera bots. Y las que vienen desde ahí todavía están bloqueadas. Casi. No, estuvo buena esa pregunta. Yo la verdad es que no me ha pasado, entonces no tenía idea, pero tenemos esos nuevos módulos en e-commerce desde cero, para que los vayan a ver. El Rodri hizo un montón de cápsulas, así que están todas arriba, más todo lo que, porque estamos, acuérdense que en ese, no, todavía no corto, pero acuérdense que en ese nuevo curso que tenemos ahí, estamos haciendo un Shopify real desde cero, con todos los problemas que significa crear el producto, todo, así que está muy en vivo, para que vayan ahí revisando todas las cosas que van pasando. Así es. Bueno, creo que no tenemos más dudas, ni consultas, ni preguntas. Me invento algunas si necesitan. Tengo muchas cosas que hacer. Bueno, bien, entonces, próxima clase, 15 días más. Vamos a ir haciéndolas semana por medio, día el anticipo para que también sepan qué vamos a ver en la siguiente y ya va a ser más práctica. Porque ya era un poquito más teórica para entender qué es el geo versus el SEO. Y dónde puede estarnos afectando, pero ya después vamos a empezar a hacerlo más práctica para que puedan ir haciendo cositas que les beneficien dentro de sus sitios. Bien ahí. Yay. Bien, bien. Voy a dejar de grabar.